electoral que ha conformado la presidenta de México, ¿qué lectura le das primero a la conformación de la comisión? Porque hay ahí muchos señalamientos de si esto es pues un rompimiento con Adán Augusto López, con Ricardo Monreal, para no depender de ellos en el impulso de esta reforma. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo desde que fueron designados, Erika, creo que en este mismo espacio, Sí. cosa de buscarlo, dije que ellos iban a durar el tiempo necesario hasta que se volvieran un estorbo. Pues se volvieron un estorbo. Me refiero a los coordinadores de la bancada de Morena, que es el partido con mayor número de senadoras, senadores, diputadas, diputados. Y Adán Augusto, que llega pues en desdoro de Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Que fue el que quedó enseguida, arguyendo que él no era morenista, pusieron a Adán Augusto. Y hizo pues el cochinero que ya conocemos, ¿no? El más importante, que tuvo que ver con precisamente la no reelección y la ley anti Gallardo, anti Salgado Macedonio y anti Monreal Ávila, ¿no? Sí. Antinepotismo. Bueno, aquí también anti Rodríguez, ¿no? Porque pues la secretaria de Gobernación tiene aquí de precandidata a su hermana, el gobernador a su esposa. No sé muy bien si a su papá, pero él es precandidato también, ¿verdad? Entonces, ahí pactaron postergar una decisión y creo que firmaron ya su primer abono para irse, ¿no? Dieron su primer enganche de vuelo. Y luego, pues, estuvo el evento. Esto fue previo, el evento en el Zócalo, donde la presidenta estaba llamando a la unidad nacional. Y Estaban estos volteados. andaban de selfie, precisamente sacándose la selfie con Andy López López Beltrán. Beltrán, y dejaron pasar a la presidenta, le dieron la espalda, literal. Y yo creo que estas cosas fueron pequeños símbolos, ¿no? De pequeños abonos. El nombramiento de una persona incontestable dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, como es Pablo Gómez, además un intelectual muy superior, muy, muy elevado, un activista, un luchador social. Hay que recordar que Pablo Gómez fue dirigente de aquel movimiento que cambió a México en el 1968. Por cierto, que el actual secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, es nieto del general Marcelino García Barragán, que asesinó estudiantes en el 68, que estaba ahí siendo dirigido por Pablo Gómez, era uno de los dirigentes de ese movimiento. Y ahora él encabeza una comisión que es ya, digamos, la fase final de las reformas profundas que pretende la Cuarta Transformación, que propuso Andrés Manuel desde el 5 de febrero del año de la elección y que la gente votó en este plan C que le llamó la doctora Sheinbaum y el propio López Obrador. Entonces a mí me parece que a lo mejor formalmente ahí seguirán coordinando Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila, pero incluso ya Monreal Ávila ya sacó algunos temas, ya dijo, ¿no?, que no estaba de acuerdo, que no había, que él no percibía que hubiera una necesidad de la reforma electoral. Oye, me quiero detener en esta parte porque ayer decía en la mañanera la presidenta de México, antes de avanzar con el tema de la reforma electoral, este tema de la división, ayer decía la presidenta, es que la oposición es la que nos quiere ver divididos, pero a ver, el que puso el tema de la división fue Ricardo Monreal. Él Sí. posteó en sus redes sociales un video en donde aparece diciendo, bueno, pues que hay diferencias insalvables, que ya están en medio dijo, de esta un situación enfrentamiento inevitable. en Morena. Sí. Y dice, es natural, a esto vamos, pero es él quien lo devela Sí. en un primer lugar. Sí, sí. ¿Qué nos dice esa situación? Porque no es la oposición, no es el PRI, ni siquiera el PAN se está ocupando No. de si hay pleitos o no en Morena, es el mismo Es más, Morena. yo creo que la senadora potosina Verónica Rodríguez, Sí. Hernández, es la única panista que he oído que habla de la reforma electoral. Y yo creo que le han de haber preguntado, ¿no? Porque no está como en su esfera de agenda. Ellos traen más bien otras cosas más domésticas. Pero efectivamente, yo creo que tienen razón los dos, tanto la presidenta Sheinbaum como impresentable de Ricardo Monreal. Efectivamente viene ese enfrentamiento,
pero Ricardo Monreal es menos del 5% de lo que es Morena. Más bien, la unidad de la que habla la presidenta Sheinbaum efectivamente está en torno de ella. Y me parece que ahorita, si uno hace cualquier tipo de encuesta entre simpatizantes del movimiento, militantes de Morena, militantes incluso del Verde o del PT, la mayoría de la doctora Sheinbaum es arrasadora, es abrumadora, es superior a como llegó a la elección, porque está poniendo justo el dedo en la llaga en personajes que no tienen la más mínima vergüenza. Ya no digamos, porque hay que recordarle al auditorio que estos personajes entraron a esta escena en pleno verano por diversas razones. Adán Augusto, por ser el que nombró al jefe del cártel de la Barredora en Tabasco, que puso en índices de violencia a Tabasco impensables, ¿verdad? Es decir, hay que tenerlo presente. Se elevó la tasa de homicidios, la violencia callejera, etcétera. Porque pues este sujeto, Hernán Bermúdez, era el jefe del cártel de la Barredora y había sido secretario de Seguridad Pública, o sea, el pequeño García Luna de Adán Augusto. Y Ricardo Monreal salta al escenario cuando se va de viaje, porque había prometido el viaje a su señora esposa, y fueron a Europa. Sí. Pero además, dicen ellos que no, ¿verdad? Bueno, dice él que no, pero se fueron a los mejores restaurantes, a los mejores hoteles. Yo no me imagino que se han de haber ido en turista, así como pericos en unos asientos chiquititos. Habría que revisar. No fue viaje austero. No, y yo no me imagino que fuera por el 41 aniversario de bodas. Sí. Pues generalmente vas al 40, al 45, al 50, como que el 41, a menos que algo le diga ese número a Ricardo Monreal. Pero luego todavía sale a decir que prefiere pelearse o ponerse enfrente o ser adversario de quien lo critica, incluida la presidenta, y no con su esposa. Y no con su señora esposa. Es decir, para él la familia es primero, por eso su hija fue candidata a alcaldesa de Cuauhtémoc, le ganó el PAN, por eso su hermano es gobernador de Zacatecas, por eso otro hermano subsecretario de algún asunto, tiene otro que es senador, tiene diputados locales, regidores, son como 27 hermanos Monreal. O 240 si contamos los brincos que se echó el señor. Porque la familia es primero. Pero la familia es primero. Entonces, a mí me da la impresión de que ambos tienen razón cuando dice la presidenta, el movimiento está unido. Ella se refiere al movimiento como Morena y sus aliados, pero también un montón de ciudadanas y ciudadanos que, digamos, simpatizamos con él. Y que Monreal pues, es marginal. Veamos la encuesta que hizo candidata Sheinbaum. Monreal queda en penúltimo lugar y con un porcentaje que ajustaron al 5, ¿no? 5%. Tengo que hacer una pausa, Leonel, pero quiero que regresemos a hablar también de qué es lo que contempla esta reforma, hacia dónde está apuntando, porque cuando vino Luisa María Alcalde parecía que no tenía caso una comisión, cuando ella decía, es la misma que presentó Andrés Manuel López Obrador, la que él quiso impulsar. Si ya está hecha, ¿para qué crear una comisión? Y si se crea una comisión, ¿cuál podría ser el matiz o cuáles podrían ser los puntos nuevos a integrar dentro de esta reforma electoral? Si me lo permites, voy a la pausa y regreso. Sí, Luisa María vino a decir muchas cosas. Vamos a la pausa y volvemos con Leonel Serrato. Estamos de regreso y estamos platicando con Leonel Serrato. A ver, Leonel, yo te lo dejaba sobre la mesa. A ver, cuando vino la dirigente nacional de Morena, San Luis Potosí, le preguntaron de qué iba esta reforma electoral y ella pues prácticamente dijo, es la misma de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Bajo esa premisa, ¿para qué sirve esta comisión que ha conformado la presidenta? Bueno, hay unas iniciativas presentadas en el Congreso, es decir, ahí están ya. Sí. Que contienen estas líneas que se dijeron o que el presidente propuso, el presidente López Obrador propuso el 5 de febrero. Pero me queda muy claro que la presidenta Sheinbaum lo que hace con esta comisión es justamente poner el foco sobre lo que falta de la iniciativa. La iniciativa era del movimiento y ahora la doctora Sheinbaum lo que pretende es que sea una muy consensuada reforma electoral en la que participe la gente. No creo yo que tenga por objeto cambiar las líneas gruesas, pero sí hacer la letra finita, el detalle de la reforma. Por ejemplo,
Hay un tema que tiene que ver con los organismos públicos locales autónomos electorales, ¿no? Que se llaman OPLES o una cosa así. Sí. Nuestro CEPAC, pues, que desaparezca, porque las funciones ya las ejerce la federación. Cuando le cambian el nombre de Instituto Federal Electoral, se da esto. Es decir, antes había competencias muy claras, era federal y era estatales. Y cuando se vuelve nacional, que es un término que tiene que ver no con los estados, sino con la nación mexicana, entonces ya se van desdibujando los OPLES. Por un lado, y por otro lado, que el interés de que desaparezcan los organismos locales también es de las oposiciones, porque los gobernadores, y más ahora, por ejemplo, aquí lo pudimos ver en San Luis Potosí, los gobernadores manipulan estos organismos electorales locales. A ver, Tú dirás que aquí no los manipulan. No, quiero corregir porque estoy casi insultando a los consejeros y merecen mi respeto. Los asfixia, los mata de hambre. Justamente iba a eso. ¿Me estás diciendo que esta estrategia de no darles el presupuesto Sí. que solicitaron para los últimos procesos electorales, el del 24 y el del Poder Judicial, tiene que ver con estrategia de dominio? Sí, claro. Porque ¿De control? de control o de asfixia, insisto, los vuelve inoperantes. Si vimos las boletas electorales federales y las locales en elección judicial, que nos diga el CEPAC. Luego entrevistas a un consejero que, por cierto, tiene una cabellera envidiable. Juan Manuel Yo, miren, Rodríguez. ya no tengo cabello y él sí que bárbaro, ¿verdad? Una maceta, pero tremenda. ¿Cómo le hará que pase la receta? Ese consejero, que es muy puntual y muy claridoso también, Sí. dice la calidad hasta del papel y de la impresión de las boletas estatales fue de dar pena ajena. El material electoral usado en la casilla, que no se les proporcionó estatal, sino federal, fue una intentona de asfixiar al CEPAC. Pero me estás diciendo que fue una actuación alevosa Sí, por parte del gobierno del sí, Estado, no yo- falta yo- de recursos. Yo incluso creo que el conteo... ¿Del gobierno o del Congreso? Bueno, el Congreso con Héctor Serrano Cortés hace exactamente lo que quiere Ricardo, el Pollo Gallardo. Héctor Serrano Cortés, que era del PT, Del PT, sí. es diputado plurinominal del Verde, pero para el auditorio es un hombre que trae una barba muy pintadita, muy bien hechecita, muy pintadita, pero él no es potosino, él fue secretario general de gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Entonces las uñas son de alcance de la Ciudad de México, las uñotas. Entonces el Congreso asfixia deliberadamente al CEPAC y así lo hacen en todos los estados, Erika, no te imagines que es privativo de San Luis. Como no pueden eventualmente controlarlos para que hagan lo que ellos quieran, entonces los asfixian. Y así tenemos organismos electorales literalmente inútiles en muchos estados de la República. Por eso el PAN en su momento proponía que estos organismos desaparecieran. Es parte de la propuesta que la presidenta dice, vamos a discutirlo, vamos a hablarlo. A mí me parece que lo importante es que se discuta. Sí. ¿Efectivamente queremos que los plurinominales sigan? Sí, yo soy de la idea que deben seguir, pero que no los elijan con Las dirigencias de los partidos. Pues claro, porque son dedazos viles. A ver, tú dime, ¿quién hubiera votado en sus 5 sentidos, sobrio, en San Luis Potosí, por este señor Héctor Serrano Cortés? Ahora, si me pones enfrente a Rubén Guajardo, a él lo han votado varias veces los potosinos. Por él creo que no ha sido pluri más que una vez, pero por ejemplo Cuautli Vadillo, Sí. nunca lo ha votado la ciudadanía y ha sido diputado federal y local plurinominal siempre. ¿Quién lo conocía ni en su rancho? Entonces, así las cosas, tenemos que los partidos designan a quien ellos quieren por sus compromisos. ¿A poco los priistas se manifestaron llenos de entusiasmo, de amor, para que Sarita Rocha, mi amiga, presidenta del PRI, y la señora Azuara, Friney Azuara, fueran diputadas plurinominales, fuera del impecable vestimenta de Sarita Rocha,
que por cierto fue a la inauguración de la feria con un vestido rojo espléndido, y de su notable inteligencia para crear polémica, ¿qué iniciativas han presentado en el Congreso en defensa de su proyecto de partido? Ahora, Erika? creo que es justo esto, digamos, el motor que alimenta la discusión y el debate sobre la desaparición de Aparte los son un plurinominales. chorro. Los perfiles de, Sí, sí. a quienes se ha llevado a través de esta figura. Pero ¿es el problema la figura o son el problema quienes están tomando las decisiones en los Quienes partidos? están tomando las decisiones, y entonces la solución ya la está implementando Nuevo León desde hace muchos años, a propuesta del PAN, curiosamente. No sé si la Ciudad de México, me parece que sí, pero me consta que Nuevo León, y fue a propuesta de Acción Nacional, que consiste en que de entre los candidatos se confeccione la lista plurinominal a partir de los más votados segundos lugares. Okay. Entonces, de este modo, todos los ciudadanos votaron por estos diputados y diputadas, y no lo puso Mario Delgado, no lo puso Alito Moreno, no lo puso la esposa de Anaí, no lo puso Dante Delgado desde la ultratumba, ¿verdad? Ahí firmando las pluris, porque si no, de otra manera, ¿cómo se explica que Ricardo Anaya Cortés o Marco Cortés sean senadores de la República habiendo candidaturas tan sufridas en muchos estados donde quedaron a nada? Claro. Por ejemplo, Jalisco, por ejemplo, Guanajuato, ¿sí? Donde los panistas o las candidaturas de Acción Nacional, por poner un ejemplo, quedaron en un segundo lugar muy cercano. ¿Dónde quedó esos ciudadanos en el Senado? Pues no, se fueron al bote de la basura. Porque el PAN puso a Ricardo Cortés, o Morena, peor tantito, puso a Adán Augusto, que no votó nadie por él. Finalmente, Leonel, porque, a ver, de reforma electoral vamos a tener que hablar varias semanas, pero finalmente te preguntaría, ¿esta comisión realmente va a abrir un debate o va a dar continuidad a algo que ya está escrito? ¿Realmente la ciudadanía, los ciudadanos interesados en construir una mejor democracia van a poder participar, van a tener cabida en esto? Bueno, yo ayer noté que querían enfilarlo solo hacia la página web. Sí. Que decían, ahí se van a poner las propuestas. Ay, que la gente escriba. Sí, que escriba. Pero luego, cuando un periodista le pregunta directamente a la secretaria de Gobernación, le pregunta, oiga, ¿y nos van a dejar entrar? Dijo incluso un término muy periodístico, ¿no? De argot, a chacalear la nota. Ella dijo, sí, a todo, en todos los eventos. Y entonces es la primera vez que hablan de eventos, ella. Y dice que va a haber, pues, estos eventos. A mí me parece que los personajes centrales, por cierto, hay un potosino como personaje central de los trabajos de la comisión, pero desde la Secretaría de Gobernación, que es el licenciado Juan Ramiro Robledo Ruiz. Él va a estar ahí en esta, digamos, como haciendo de secretario técnico, ¿no? Sí. No sé cómo le vayan a llamar, pero tiene por objeto esto. Yo creo que puede funcionar si no se reduce a una pasarela o no se reduce a un lugar donde se depositen las cosas que la gente mande por internet, porque en ese caso, pues que hagan un live, ¿no? A lo mejor llegan más comentarios. Porque a una página como esta, Erika, le llegan poquísimas cosas. La gente claro. dice, ¿para qué? Que no la vayan a leer. Pero, por ejemplo, si aquí arman correctamente un debate en San Luis, con todo respeto, no con diputadas o diputados que no saben la O por lo redondo, sino con los actores políticos correctos, ¿no? Claro. De modo tal que puede hacerse una propuesta. San Luis tiene mucho que proponer. De aquí surgieron los organismos electorales. El voto de la mujer, el los voto de la movimientos mujer, importantes la en materia credencial democrática. para votar con fotografía surgió en San Luis Potosí, que el primer lugar en el que se implementó fue en Baja California. Sí. Pero aquí venía primero en la ley. El padrón electoral con foto. En fin, a mí me parece que puede funcionar. Una garantía es la presencia de Pablo Gómez, que yo insisto, como empecé, es incontestable. Ya quiero yo ver a Adán Augusto que anden comparando sus credenciales. Pues o vamos a ver a cómo Ricardo avanza Monreal Ávila diciendo,
oye, mi credencial vale más que la tuya, le va a pintar mocos Pablo Gómez, va a decir, no succione, diputado, ¿verdad? Leonel Cerrato, como siempre, gracias por estar con nosotros. Y hay que echarles el torito a las mesas interesantes, sobre todo a la de partidos. Sí. Porque los diputados de veras, ellos andan quedando bien. Pero los partidos, yo he visto aquí discusiones riquísimas con los partidos. A ver qué opinan. Que tienen que aportar a esta reforma. Muchas gracias, Leonel, por estar con nosotros. Erika, y hasta la gracias al próxima auditorio semana. por su paciencia. Leonel Cerrato conversando con nosotros como cada semana. Vamos a la pausa y regresamos para platicar de los operativos que en materia de transporte público se están llevando a cabo en San Luis Potosí. Enseguida volvemos. Ven a Muebles Marial y estrena ya. No esperes días ni meses. Nosotros te entregamos de inmediato. El gusto de volver a casa. Muebles Marial. En un momento continuamos. Donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todo.